La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G15 y Moto G05. Hello, Moto. ¿Y por qué esta canción? Bueno, se van a dar cuenta enseguida, nada más cuando arranquemos esta columna de que vemos con Martín Imer como todos los jueves. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Francisco. Una semana más que estamos mirándonos a los ojos y hablando, exacto. que es una rareza bastante interesante, que está muy bueno, porque me obliga a madrugar, Claro. y me tiene la mente así bastante despierta, pero bueno, es un placer estar como siempre contigo, acá en el piso, que la verdad siempre es un ambiente muy lindo. Un tipo más nocturnal que matutino usted, Siempre, ¿no? siempre, de Claro. toda la vida. Pero bueno, la ocasión realmente lo amerita. Y como bien comentabas, hablamos de básquetbol porque el invitado de hoy es Fede Lemos, quien es el director de La Otra Pelota, un nuevo documental en la carrera de Fede, que ella tiene varios en su haber, y por supuesto se acuerdan que el año pasado también estuvo acá en el piso cuando presentó Jorge Valle Entre el cielo y el infierno. En este caso, como Un ya pueden éxito advertir, absoluto. bueno, Absoluto. ahora vamos a hablar con él de eso, pero como pueden advertir, es un tema totalmente distinto el de esta ocasión, que es el de diversas historias que marcaron el básquetbol uruguayo, pero para eso mejor saludarlo y ya comenzar a hablar. Buen día, Fede, ¿cómo estás? Buen día, siempre un placer estar acá con ustedes conversando. El gusto es nuestro. Fede, la primera pregunta es obvia. ¿Cómo nació la idea de hacer este documental, este audiovisual, La Otra Pelota, historias del básquetbol uruguayo? Bueno, a partir de una reflexión que en un momento que sentía que había culminado un proceso de trabajo que había comenzado unos años atrás, en donde yo sentía que era necesario desde el documental intentar reflejar las pasiones del pueblo uruguayo, ¿no? Y ante la falta quizás de registro o un análisis que de repente yo en un momento determinado realicé, había detectado que el fútbol, el carnaval, ¿no? Y la política, vamos a hablar de ese podio, ¿no? Fútbol, carnaval y política, las grandes pasiones del pueblo uruguayo, podríamos decirlo. Y así, en un momento lo sentí, necesitaban material audiovisual, necesitaban registro, construcción de memoria colectiva, trabajar en ese sentido, ¿no? Y bueno, me volqué de lleno. Te estoy hablando de hace 5 años atrás. Pasó Jorge Valle Entre el cielo y el infierno el año pasado, pasó Jugadores con Patente, la película de La Murga Saltaste con Patente, que desemboca o que aparece en el carnaval de la mano del Chino Recoba y Tony Pacheco, que además eran jugadores de fútbol, entonces se unían las pasiones del fútbol y el carnaval. Era un proyecto que me cerraba por todos lados. Bueno, de alguna manera, en ese proceso de trabajo, en un momento determinado, me di cuenta, como buen montevideano que soy, que ha vivido en muchos barrios de la ciudad de Montevideo, que si hay algo que respira en nuestros barrios de Montevideo y nuestro país, y no solo la capital, también otras zonas del país como el litoral, después lo podemos hablar más en Salto y profundidad, Paysandú, ni que hablar. por ejemplo, no solo se respira fútbol, carnaval, y la política está sobre la mesa de nuestros, ¿no?, domingos en la familia, sino que también el básquet es una de las pasiones de los uruguayos, quizás mucho más abajo, segundo deporte en popularidad por cantidad de gente que lo sigue, por cantidad de gente que lo practica, que juega, pero sí lo es. ¿Y sabes por qué además? Me parecía que había sido injusto además, porque hay un arraigo tan fuerte de los barrios de Montevideo y los clubes en toda la ciudad, que me parecía que además incluso tenía como realmente un lugar mucho más importante del que yo en un momento le había relegado. Y fue ahí que tomé la decisión. Te diría que además a partir de una injusticia que yo sentía que había cometido, puedo decirte que también desde cierto temor, ¿no?, de no estar tan vinculado a ese fenómeno deportivo y cultural, y de repente de tener algún temor de cometer errores en el proceso de trabajo y desde la posibilidad de transmitir lo que yo creía que pasaba y que sucedía con ese deporte en nuestro país. Y ahí surgió, te diría que hace 2 años atrás, casi que en paralelo con el proyecto Jorge Valle Entre el cielo y el infierno. Mientras yo terminaba el proceso de montaje y preparaba el estreno, estaba comenzando la investigación y el proceso de trabajo de La Otra Pelota.
Y cuando vos entrás al mundo del básquetbol, ¿con qué te encontrás? ¿Con qué panorama te encontrás de historias? ¿Con qué panorama te encontrás de personas a quienes entrevistar? ¿Y cómo haces para englobar todo eso después en una película? Claro, y además en 80 minutos, ¿no? Que no es nada fácil. Podría haber sido perfectamente una serie de 4 o 5 capítulos. Pero bueno, primero que nada, encontrarme con un mundo, ¿no? Que yo sabía que estaba inexplorado. Había una carencia absoluta de registro audiovisual en el tema del básquetbol. Hay ríos de tinta escritas. Vos vas a los clubes y encontrás recortes de diarios engrampados en grandes biblioratos, libros. Muchas veces encuadrados incluso. Cuadros con polvo, vitrinas con copas, pero no había nada audiovisual. No había nada audiovisual. Y ahí ya, desde lo personal, ¿no? Es decir, bueno, acá hay algo que evidentemente no se hizo nunca. Primer como desafío, ¿no? Primer punto de interés, el anterior lo comenté en la pregunta anterior, digamos que fue el segundo. Y después de terminar el proceso en el cual yo iba a trabajar, porque sabía que si tomaba ciertas decisiones equivocadas al principio, iba a cometer muchos errores que me iban a costar caro después. Por ejemplo, no pretende esta película documental ser la historia cronológica del básquetbol uruguayo. Por algo el afiche y la promoción dice historias, plural. No es la historia, hay un montón de hitos de gloria de la selección uruguaya fundamentalmente que no están. Hay una visión un poco más amplia desde una decisión también artística en cuanto a qué temas enganchar y conectar, porque además la película está planteada en bloques que son cuartos, sí, como un partido de básquetbol, con sus minutos de tiempo, con su entretiempo, con su alargue. Y como un partido de básquet que es también, tiene distintos momentos, porque el básquet, y en cada cuarto, tiene sus distintas particularidades, ¿no? El último cuarto es el más emotivo, el entretiempo, los minutos de tiempo son los momentos de comprimir la atención. Entonces, que esa decisión era no tomar la historia cronológica del básquetbol uruguayo, tener licencias para poder trabajar en una cosa mucho más amplia y que reflejara el sentir de ese deporte, que además tiene un anclaje muy importante con lo cultural en nuestro país. Y después, no tocar el tema de los clubes barriales, campañas, grandes planteles, porque hay grandes equipos de básquetbol en nuestro país, y evitarlos, centrarnos en Uruguay, centrarnos en las figuras de la selección y de los grandes deportistas que pasaron por diversos clubes, y que las escenografías sí sean los clubes. Claro. Que los clubes de básquet, que son quienes mantienen viva la llama de ese deporte y del básquetbol en nuestro país, estén presentes a través de las escenografías, porque los sets de filmación son las canchas de básquetbol de todo Montevideo. Fede, incluso conviene dar un paso hacia atrás, porque has establecido los parámetros con los que comenzaste a trabajar, digamos. Pero ¿cuál era tu acercamiento hacia el básquetbol? ¿Cuánto sabías vos del deporte, de esas historias, de algunas de ellas las que ibas a contar? Muy poco. El proceso fue... Y además yo te diría que hasta que me gusta esa situación cuando se plantea, ¿no? Ese desafío. Pero claro, lejos de amedrentarme o de generarme dudas o incertidumbres, lo veo como una oportunidad de aprender. Lo veo como una oportunidad de rodearme de gente que me pueda asesorar y hacer que el proceso y el proyecto avance de manera asertiva, lógica, concreta, disfrutable, y que sea bien recibido. Claramente sabemos todos los que estamos en este mundo de que uno, cuando se plantea un proyecto de inicio con la intención de agradarles a todos, va a fracasar. Absolutamente. Claro. Va a fracasar. Tú no podés pensar que esto iba a ser bien recibido por todo el mundo básquet, por el gran público, por la gente que la fuera a ver, porque no se puede. Porque si vas a hacer eso o vas a querer contentar y agradar a todos, dedícate a otra cosa. Yo lo que quería era intentar atravesar, como no basquetbolista, como persona no vinculada al deporte de la otra pelota, y después voy a contar por qué la otra pelota, intentar llegar a ese lugar que para mí es sagrado, que vos lo sabés, Martín, que es importante y que es el objetivo de todo realizador, el gran público. Sí, claro. Lo hemos hablado, cuando hice Jorge Valle, en año electoral, el año pasado, mucha gente cercana, amigos, me dijeron, pero ojo, mirá que te pueden señalar como operador político, por intencionalidad, porque estás defendiendo, porque estás atacando, pero de ninguna manera. ¿Cómo yo no voy a plantear un proyecto que de alguna forma es absolutamente, o por lo menos lo que yo consideraba, necesario para poner en la mesa en un año electoral, donde
el nivel de debate estaba muy bajo, ¿no? En donde faltaban ideas, propuestas. Nosotros y muchos de los oyentes que vienen de un Uruguay en donde recordamos estas mesas de debate sanos, constructivos, que nos hicieron como una gran nación, ¿no? Yo decía, bueno, pero esto puede llegar a ser una herramienta importante en un contexto como en el que se estaba dando el año pasado en Uruguay. Y fue ahí que el proceso aterrizó y atravesó todos esos prejuicios. No por algo la película fue la más vista, no solamente del año, sino de la década. Estamos hablando de 150, 160 películas estrenadas en Uruguay en 10 años y Jorge Valle fue la más vista. Un personaje bastante controversial, convengamos. Entonces, poder haber atravesado ese camino, a mí me vuelve a desafiar, me vuelve a poner en el lugar en donde yo quiero que esta película trascienda y atraviese a los basquetbolistas, a los clubes de barrio y que atraviese a los montevideanos, a los uruguayos que en algún momento conectaron, porque la memoria emotiva juega, ¿no? En ese sentido, cuando vos pones el tráiler, conecten con algún momento de la historia de nuestro país a través de este deporte. Hay algo que vos habías comentado hace unos minutos y me quedé con eso también, que tiene que ver con el registro fílmico, el registro visual de los partidos o de la historia del básquetbol en Uruguay, que en esta película tú recuperás. Y me gustaría preguntarte por qué sentís que nos debemos ese registro histórico de repente en el cine o en nuestro día a día, de que no tenemos tan presente nuestras imágenes, nuestra cultura, nuestra historia en imágenes. Y bueno, creo que es algo fundamental que nos debemos como sociedad, que tenemos que trabajar e intentar preservar, rescatar y perpetuar lo que está quedando y las historias que no han sido contadas, porque las generaciones que vienen necesitan conocer de cerca los referentes políticos, culturales, deportivos que han construido la gran historia de este país, y porque además hay una carencia muy grande de ídolos. Hay una carencia muy grande de fuentes de inspiración. Sí. Hay una carencia muy grande de un montón de cosas. Yo, por ejemplo, quiero comentarles esto. Mi gran objetivo con esta película, ¿cuál fue inicialmente? Llegar a decenas de miles de chiquilines que juegan al básquetbol y que no van al cine, porque agarran esto, a los oyentes les cuento que tengo el teléfono celular en la mano, los que ven o los que escuchan, agarran esto y dicen, la veo acá. La veo en Netflix, la veo en YouTube, la veo en otro momento. Y nosotros nos criamos en un Uruguay en donde íbamos los sábados, los domingos, con grupos de 7, 8 amigos, nos encerramos a las 3 de la tarde, salíamos a las 7 y veíamos 4 o 5 películas todos los fines de semana. Y el cine, y por algo soy un gran defensor de las salas de cine, yo no transo con el no se puede estrenar, yo busco una vuelta, 2, y la película, su lugar natural para mí son las salas de cine. Más allá de lo que tiene que ver con el cine itinerante y otras cosas que hago, para mí es muy importante. Tal vez son desprendimientos eventualmente del núcleo que es la sala. Por supuesto. Entonces, lo que estoy haciendo desde hace semanas es manteniendo reuniones personalmente con los presidentes y las comisiones directivas de más de 25 cuadros de básquetbol de todo el país, Montevideo y el interior, para que los clubes se involucren en este proyecto. ¿Cómo? Comprando entradas y regalándoselas a sus formativas y a los equipos técnicos y profesores vinculados a esos chiquilines. Estamos hablando de más de 25.000 chiquilines en Montevideo que juegan al básquetbol, más de 30.000 en el litoral. Entonces, ¿qué pasó? La película abrió la semana pasada, jueves, en las salas de cine de Montevideo, con 9.000 entradas vendidas antes de abrir la ventanilla, compradas por los clubes. Los quiero mencionar: Malvin, Biguá, Urunday, Nacional, Peñarol, Aguada. Cada uno de ellos compró 400, 500 entradas. Se comprometieron con este proyecto y entendieron la importancia que tiene. ¿Y por qué lo hice? Porque, ¿saben qué pasa? Uno puede hacer todo más o menos bien o tener claro lo que quiere hacer, pero después, ¿qué pasa? Te das de frente con la realidad, con la tecnología, con las nuevas generaciones, con la falta de interés, con un montón de cosas. Y si no atacás antes, claro, vas a naufragar igual. Entonces yo no estaba convencido de que esto iba a ser un éxito, ni estaba convencido de que iba a gustar más o menos. Yo lo que estaba convencido es que los chiquilines tenían que ir al cine a ver esta película. Sí. Claro. Fede, cuando abordaste parte de la historia del básquetbol uruguayo, conociendo el deporte pero no gustándote con tanta intensidad, digamos, ¿qué fue lo que finalmente descubriste? ¿Cómo podrías describir al básquetbol uruguayo después de haber contado estas historias? Bueno, el básquet uruguayo tiene esa cosa artesanal, ¿no? Barrial, que lo dice uno de los protagonistas de la película, a veces
se confunde con amateurismo, ¿no? Y tiene que ver con el esfuerzo que los clubes hacen para mantener el espíritu vivo del básquetbol. Son los grandes responsables, los clubes barriales. Por eso acudí a ellos y decirles: ustedes, que son los que están trabajando en esto, tienen la oportunidad con esta película, punta de lanza de un proyecto que popularice, democratice, visibilice el básquetbol aún más, y que cada vez más haya gurises y chiquilines que vayan a practicar, porque no solamente estamos hablando de formación de deportistas, independientemente de las expectativas que un padre tenga con ese hijo que juega muy bien al básquetbol. El deporte te forma como ciudadano, como ser humano, como persona. Y te aleja de otras cosas. Te aleja de un Bien. montón de cosas. Estás cerca al barrio, estás cerca a sentidos de pertenencia, a valores, y formás grupos en donde de ahí salen muchos amigos para toda la vida. Entonces, ¿cómo no trabajar con los clubes? ¿Cómo no trabajar con el deporte y con la cultura y tratar de unir estos mundos? A mí me gusta mucho eso de unir mundos, ¿no? Como en la geometría, cuando uníamos esas circunferencias, ¿no? Del mundo de él, y en el medio estaba esa zona. Sí. Acá se junta el barrio, se junta el básquet, se junta el deporte, la cultura, el cine, las nuevas generaciones, la construcción, volvamos al principio, la construcción de memoria colectiva como sociedad, ¿no? Y para mí eso yo les diría que es de las responsabilidades más grandes que yo siento que tengo como realizador, como documentalista, y la asumo y trabajo y peleo en el buen sentido para que eso trascienda, ¿no? y que se multiplique. Bueno, de hecho has pasado de hacer de repente documentales que eran más contemporáneos a abarcar temas mucho más históricos, ¿verdad? Es como algo que, si uno sigue tu filmografía, también uno se da cuenta que es lo que te empezó a interesar más en esta parte de tu carrera. Exacto, por eso hablaba de, en un momento determinado, porque uno tiene miedo a repetirse, tiene miedo siempre a aburrir, a no llegar a determinados lugares, yo qué sé, y uno busca también desde su lugar, más allá de que uno tiene su sello, su firma, Sí. su impronta. Pero es lo que le puede pasar en cualquier carrera, ¿no? Exactamente, pero uno busca intentar dar vuelta un poco la dirección del volante e ir hacia otro lugar. Sí, tuve proyectos muy contemporáneos, muy actuales, muy de seguimiento en tiempo real, y en un momento determinado pasé a esta otra situación que te diría que se culmina el próximo mes de noviembre con 80 años del Teatro de Verano. Ahí yo cerraría como esos 5 grandes proyectos documentales que abarcaron el básquetbol, el fútbol, la música, ¿no? y la política. Y bueno, veremos qué depara en los próximos años, porque la ficción está golpeando la puerta con mucha fuerza, la está pateando, ya te diría, a estas alturas, y vengo postergándola. Yo no te miento, pero debe ser 4 o 5 años que los guiones de ficción me miran y me dicen, ¿cuándo? Lo que pasa que Es abordar eso También debe llevar... tiene otras complejidades, ¿no? pero más allá, no me asusta la complejidad ni el desafío. Estoy muy enamorado del género documental. Yo es algo que amo profundamente, contar historias, conectar desde ese lugar, y además no desconozcamos que hay una avidez importante del público para verlo. Entonces, si vengo luchando hace 15 años, me comí todas las verdes, ahora que hay un momento bueno, ¿no? Me comí las verdes de verdad, de llevar la película de cine, que la vieron 12, ¿no? Que era La Familia y 4 más. Si ahora hay salas, hay espacios, hay sponsors, hay un ruido y hay un trabajo hecho, porque hay un camino hecho. Claro. El camino hecho está, y yo aparte miro para atrás y veo un montón de gurises que me llaman y están haciendo cosas, y haber también trabajado en ese camino me llena de orgullo. Bueno, lo quiero seguir un poquito más, claro. porque hay temas para explorar, Ni que hablar. hay historias para contar. Ni que hablar. Vuelvo un paso para atrás con respecto al tema del básquetbol, porque a mí sí me pasa de que soy fanático del básquetbol y me gusta y estuve involucrado y demás. Y esta película, este documental, viene a llenar justamente eso que vos decías, ese espacio que faltaba, donde podamos ver parte de esa historia narrada de modo audiovisual. Vos recién usabas la palabra amateur. Muchas veces en el básquet uruguayo da la impresión de que existiera amateurismo, digamos. De hecho, cuando algún jugador uruguayo tiene la suerte de ir al exterior y volver y tiene prácticas que no son las habituales, mucha gente igual lo mira con desdén también, de que, bueno, ¿por qué se queda practicando después de horas? Y ya entrenamos. Y en el afiche de la película hay grandes jugadores y grandes historias. Una de ellas es Jeff Ranger, lo tuvimos hace un tiempo aquí en el programa,
hablando de su llegada a Uruguay, de su nacionalización y demás. Pero está el caso de Esteban Batista. Esteban Batista es un uruguayo que jugó en la NBA, que es la cúspide del básquetbol del mundo, digamos. Y aquí lo que se advierte es ese amateurismo con el que muchas veces ocurren las cosas y lo máximo que es llegar a la NBA. ¿Cómo viste ese trasiego de este mismo muchacho que arrancó jugando en las formativas, que después pasó por Welcome y es que después se fue justamente al exterior a jugar a la NBA? Bueno, es un poco también mostrar esos dos mundos, ¿no? O algunos mundos que existen en torno al básquetbol. Vos sabés que hablás justo de dos personajes que fueron bastante cuestionados por el ambiente básquetbol, ¿no? Con personas como vos que están muy cercanas, que me dijeron, ¿y por qué está Granger en el afiche? ¿Por qué está Granger en el afiche? ¿Pero cómo no iba a estar Granger en el afiche? ¿Cómo no está fulano? ¿Cómo no está Menga? Porque claro, vamos a ver, cada uno podría hacer su quinteto, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y poner, yo en realidad no pretendió ser el afiche, el Dream Team de los mejores jugadores de toda la época, porque podía haber hecho un montaje, ponía Moglia, pero no sí, era el Fefo Ruiz, cada uno tiene su, como grandes. Pierri, que fue capitán, Lozada, los campeonatos del 95 y 97. Por supuesto, y podríamos seguir nombrando algunos más, ¿no? Uh-huh. Podríamos irnos más cercanos en el tiempo, Leandro García Morales, en fin, un montón de otros jugadores. La elección de esos jugadores tuvo, digamos, la película lo explica, ¿no? Y no vamos a spoilearla. Tato López, me había faltado un nombre. Mirá. Tato López, mirá. Tato López no quiso estar en el proyecto. ¿no? Tato López es muy especial. Es muy especial. Todos los que están escuchando, quizás muchos sepan, otros no. Es una persona que es muy reticente a las entrevistas, es muy difícil. Fue un caballero en atenderme y tuvimos un diálogo interesante, un ida y vuelta. Casi lo convenzo. Le iba a mostrar la película, algo que nunca hago, nunca, ni con un sponsor, ni con nada, no la muestro. Pero en este caso me parecía importante que él estuviera, decidió no estar, ni siquiera quiso verla, experiencias anteriores que lo marcaron, pero nada, no podía no estar en la película y está en la película. Pero bueno, yo creo que la decisión de Granger, ¿no? Y vos hablabas del amateurismo y hablabas de Granger y la llegada al Uruguay y de Batista. Yo creo que era necesario en determinado momento, para mí, desde el punto de vista desde el guión, ¿no? Y desde cómo quería contar esta historia, esa visión o anhelo de los jugadores uruguayos jóvenes que ven la NBA como algo absolutamente lejano, imposible, uno que lo logra, ¿no? Los sueños, él es posible, él se puede, más allá que muchos basquetbolistas puedan cuestionar, ¿no? A Batista, todo acá, el país, Uruguay, todos podemos cuestionar todo, somos especialistas, sí, ¿no? Todos somos directores técnicos. En todo sentido. Yo no tenía esa responsabilidad. Yo creía que el único jugador uruguayo que llegó a la NBA era una historia para contar en la película, porque era una cuestión inspiracional necesaria que yo quería sumar y porque además lo logró. Estamos hablando de 110 años de la Federación Uruguaya de Básquetbol y hay un jugador que llega a la NBA. ¿Cómo no va a estar en la película? Bueno, Jeff Granger es parte además de esos, voy a decir la siguiente palabra, especie de ídolos superhéroes de mi infancia. En los años 80 absolutamente. Yo iba al cilindro cuando el fútbol no nos daba alegrías y el básquetbol nos daba, 80 campeones sudamericanos, 81 campeones sudamericanos, el cilindro explotaba, plena dictadura, y Granger era Jeff Granger, todos lo veíamos, estamos hablando de los primeros americanos que llegaron al Uruguay. Yo en ese sentido, como hincha nacional en el fútbol, seguía Nacional en básquet, seguía otros clubes, ponele, y lo veía como una necesidad, porque además, en la película, yo tomo la decisión de que el bloque de los americanos sea en inglés. Porque Jeff habla el español complicado. Es increíble. El hijo de él lo dijo en un momento, dijo, Granger está en Uruguay tuvo más años en Uruguay que en Estados Unidos y sigue hablando un espantoso español, digamos. Que es un bloque interesante de la película. Y aparte de ser un bloque interesante, la decisión de entrevistarlo en español, que fue, no sé si decir la palabra, pero un trasero grande como una casa, fue en el momento que se prende la cámara, porque me acordé lo mal que habla Jeff en español. Exasperante. Sí. Es como decir, este tipo, porque aparte el inglés de americano es como te hace ruido en el oído. Y le digo, Jeff, ¿lo hacemos en inglés? Y me miró el director de foto, y me miró el guionista, y me miró
yeah, man. Y vos sabés que el tipo saca el corazón y se expresa de otra manera, y Jeff para mí es uno de los grandes protagonistas de la película y su historia de vida, que representa a muchos basquetbolistas que llegaron al país. Y bueno, eso fue una decisión creo que entiendo correcta, ¿no? Para poder sacar lo mejor de él. Comentabas una palabra que durante toda la entrevista estuvo muy presente, que es inspiracional. ¿Sentís que la película está comenzando a generar eso? ¿Has tenido una reacción al respecto? Bueno, yo creo que a partir de lo que estamos trabajando con los clubes y la ida en masa de los chicos, que no hubiera sido posible sin esta acción que tomamos desde la productora, con el apoyo de los clubes, yo creo que lo va a lograr. Porque hablamos de la necesidad o la carencia. ¿Qué pasa? Uruguay hace no sé cuántos años, pero creo que desde el 84 que no va a las Olimpiadas. ¿Tá? ¿Estamos hablando de cuántos años? ¿40? Sí. Bueno, hace 40 años que no vamos a las Olimpiadas. Y no sé si vamos a volver. Porque los clubes, las naciones han crecido exponencialmente. Claro. A nivel campeonato sudamericano, el último fue en el 95. 95 en Montevideo. 97 en Maracaibo. Después hubo un Panamericano. De un cilindro explotado, en el 95 el cilindro fue impresionante. Fue impresionante. Aquello fue impresionante. Entonces hay una carencia de ídolos, hay una carencia de triunfos, y esta película viene, ¿no?, a ponerle a los chiquilines y a los jugadores de formativas información que ellos no tenían. No tenían porque, como hablamos de la carencia de archivo y imagen y la el poco material audiovisual que existe en los clubes, no tienen la posibilidad de conocer esto. Entonces, ver estos jugadores, que muchos de ellos son sus profesores, sus entrenadores, y ellos no tienen ni idea quiénes son o qué vivieron. Claro. Quiénes son quienes los están entrenando. Yo me imagino una camada de gurises de 17, 18 años que están entrenando en Malvin con Marcelo Capalvo, más allá que puedan saber que Capalvo juega al básquetbol, que vean lo que hizo Capalvo en una película, cuando vayan a la práctica el otro día, yo creo que va a ser diferente esa práctica para ellos. Sin duda. Entonces, hay un objetivo claro, y bueno, creo que de alguna manera la película va a intentar trabajar en esa dirección en muchos aspectos, y lo estamos haciendo. Bueno, también en eso me parece que contribuye mucho esta forma tan atípica que comentás de buscar al público, ¿no? Sí, buscarlo y no dar por sentado, y tampoco quedarse en el llanto, ¿no? En la queja. La gente no va al cine, no, las películas uruguayas no llevan gente, las películas uruguayas no existen. Bueno, no, señores, trabajemos los productores, trabajemos los distribuidores, los exhibidores, los realizadores, en intentar darle a la gente algo que les guste, que los emocione, que los haga ir al cine, y que además ellos, porque hacerlos ir al cine es un ejemplo de lo que dije recién, de cómo buscar alternativas y asociaciones, ¿no? Sí. Y alianzas estratégicas para que suceda. Ahora, ¿qué pasa después? Si tu contenido realizador, estoy hablándome y una autocrítica, ¿no?, y a todos, hacemos algo para la gente y no mirándonos el ombligo, sino cine para la gente, para emocionar, para transmitir, para lograr contar una historia desde un lugar de mucha cercanía, ese espectador va a hablar con 2, 3 personas y la va a recomendar. Es la clave, es más viejo que el agujero del mate. Los éxitos cinematográficos, Martín, ¿cómo se dan? Sí, por el boca a boca. Se dan por el boca. Puedes hacer la campaña más grande que quieras, pero si no hay un boca a boca... Tanto te sube como te baja, ¿no? Por supuesto. Y ahí hay siempre un gran temor. Hablábamos yo por lo pronto, ante la falta de información y de cercanía, para tratar de rodearme bien, porque el mundo del básquetbol, o los aficionados del básquetbol que están dentro, si no sentían que esta película tenía la esencia de ese deporte, son los primeros que te iban a crucificar. Claro, Vos sos un hombre de básquetbol, que seguís básquetbol. Entonces, sos un tipo que no tendrías ningún reparo en decírmelo, mirá, esta película no transmite lo que es este deporte. No es básquetbol, esto es otra cosa, es una publicidad de una marca de pelotas para... Y yo en realidad no quería eso. Claro. Pero me hubieron marcas que vinieron a comprar el proyecto para otros objetivos. Y la película tiene un objetivo que es muy, muy cercano, muy barrial. Justamente sobre eso, por lo menos mi última pregunta, Martín, tiene que ver con eso que mencionabas recién, con respecto a la emoción. El básquetbol es un deporte que siempre genera emoción en el cierre de los partidos. A diferencia del fútbol, el básquetbol siempre genera emoción en el cierre de los partidos.
Yo recuerdo uno de los días que más me emocioné, que casi no me logro controlar, fue cuando Cordón le ganó la final a Welcome por el Federal, el último Federal que ganó Cordón, con un doble en la hora de Gonzalo Caneiro, que la verdad que creo que en ese momento casi me da un infarto. No lo podía controlar. Me abracé con gente que no sé quién era. Al día de hoy sigo sin saber con quién me abracé y estuvimos saltando un rato largo. Y creo que algo que lográs justamente en el trabajo es transmitir esa emoción. No tanto por la emoción de un cierre del partido, sino por la emoción que genera eso que decías recién, de esos chiquilines que ahora van a ver a Capalvo de otra manera. Esa emoción sí está muy presente en el trabajo. Bueno, es siempre lo que en la isla de edición yo trato de medir, ¿no? Por suerte tengo la posibilidad de haber vivido ciertas cosas a lo largo de mi vida que activan, ¿no?, recuerdos y cuestiones que están muy cercanas a estas historias y estos relatos, ¿no? Y eso es recurrente, ¿no? Viene y me invade y me recorre, y estoy en ese momento con el material y puedo quizás detectar si algo está siendo llevado al lugar en donde yo quiero que vaya. Por supuesto que eso también tiene que ver con lo que me preguntaban hace un rato, ¿no? Y yo lo que decía de la ficción. Eso hace de que cada vez que aparezca alguna historia que no está contada o que yo tengo necesidad de llevarla, me siga quedando en este lugar, ¿no? En el género documental. Uh-huh. Y bueno, es algo que realmente amo profundamente, que lo disfruto, que me genera... El otro día yo fui muy feliz en el Auditorio Nacional del Sodre, porque antes de ver la película yo estaba en lo que sería el final de la alfombra roja, una tarima con unos 30, 40 centímetros de altura, veía ese mar de gente que colmó el auditorio, más de 1.500 personas esa noche. Yo veía a la gente feliz desde ahí arriba, tenía una visión privilegiada, estaban todos los protagonistas y muchos jugadores, los abrazos, los reencuentros, la felicidad de la gente cercana a esos ídolos, la felicidad de ese reencuentro entre ellos, claro, y la felicidad del reconocimiento que ellos nunca habían tenido, claro, que se estaba dando esa noche. Todo fue mágico, ¿no? Porque fueron homenajeados, porque la película en sí es un homenaje para el básquetbol uruguayo y para ellos, y para mí eso es lo más importante de este proyecto. Más allá de la emoción, más allá de la inspiración y de lo que buscamos con nuestros jóvenes y con los deportistas, uh-huh, y con la sociedad. El homenaje que se merecían estos jugadores. Bien, y para ir también cerrando de mi lado la nota con La Otra Pelota, que recordamos que ya está en cines, justamente eso que nos quedó en el tintero de por qué se llama La Otra Pelota. Cuando de niño me iba a la placita número 5, ahí en 8 de octubre y 20 de febrero, al costado hay una plaza enorme ahí en Maroñas, llegando a la curva de Maroñas, tiene una piscina al aire libre, cerca del Liceo 19. Ahí todos los chiquilines de la zona íbamos a jugar ahí. Grandes espacios verdes y una cancha de fútbol para jugar. Y nos llevábamos la pelota con mi hermano. Había una pelota de básquet que algunos reyes habían dejado en alguna oportunidad o algún tío había traído. Pero estaba ahí, en un rincón. La que salía de casa siempre era la de fútbol. Y mamá nos decía, porque mamá sabía que en la placita, además de canchas de fútbol, había canchitas de básquet, que no siempre estaban llenas de chiquilines. Claro. Lleven la otra pelota, nos decía. A veces le hacíamos caso, a veces no. Cuando le hacíamos caso y llevábamos la otra pelota y la cancha de fútbol estaba llena, nos poníamos a tirar. Y le errábamos todos, nadie la metía. Pero el básquet tiene eso, y es que te pone al mismo nivel, ¿no? Todos tiramos, todos cerramos, todos somos iguales, nos igualaba, nadie elegía el mejor o el peor iba al arco, el mejor estaba, todos íbamos a tirar y nos divertíamos. Y bueno, fue La Otra Pelota durante mucho tiempo de mi infancia, y en el Uruguay es La Otra Pelota, porque la que manda las de fútbol. Pero no pretendió nunca ser un título despectivo, ¿no? Porque a veces la otra tiene como esa connotación, ¿no? Claro, es la otra. connotación más negativa. Para mí la otra era la otra que estaba en casa, y seguramente que la que está en muchas casas de muchos niños, y es la segunda pasión deportiva en nuestro país. Muchísimas gracias, Fede. Gracias, y todos invitados a verlo a las salas de cine. Estamos, aparte ahora viene un fin de semana frío, sí, y después tenemos semana de turismo, uh-huh, Semana Santa, y bueno, oportunidad para verla. En familia, aparte. En familia, yo quiero invitar a todos a que vayan en familia, padres con sus hijos, hijas,
grupos de chiquilines. Es una película que la van a disfrutar y que va a hacer vivir, recordar un lindo momento a todos, y es en el cine donde eso pasa.